Bienvenidos a este canal Ser Terapeuta. Si crees que esta información le puede servir a otra persona, envíale el link, activa la campana para que cada que subamos información ahí estés pendiente y sígueme en todas las redes sociales. Ser Terapeuta 02. Bienvenidos. Este video precisamente se hace con el objetivo de despejar muchas dudas, como que cuándo ir a psiquiatría, cuándo ir a psicología y el psiquiatra que se dedica. Entonces, eso es lo que vamos a hablar con el gerente de Global Salud Mental acerca de precisamente qué hace cada uno, cuáles son sus funciones y cómo saber a dónde debo ir. Entonces, empecemos. El neuropsicólogo, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué hace? ¿Cómo sé que debo ir a un neuropsicólogo? Bueno, neuropsicología es una especialidad de la psicología, ¿cierto? Depende mucho de las necesidades de las personas y de quién remite. A neuropsicología puede remitir inclusive un neurólogo, puede remitir un psiquiatra, puede remitir un psicólogo. eh, y digamos cuando lo hace, cuando hay sospechas de que hay un diagnóstico de tipo un poquito más biológico o un daño por algún tipo de accidente cerebrovascular o inclusive un accidente donde pueda verse afectado el cerebro propiamente dicho de una persona, es decir, un accidente de moto, ¿cierto? Con una fractura craneoencefálica puede generar algún tipo de daño neurológico y digamos que precisamente para ratificar un diagnóstico, pues se mandan unas evaluaciones neuropsicológicas. Esas evaluaciones es una sucesión de test que se hacen con el ánimo precisamente de dilucidar qué es lo que está sucediendo con esa persona. También es frecuente que, por ejemplo, los niños con sospecha de TDAH, antes de enviar una medicación, porque de todas maneras son niños que están en un proceso de desarrollo, pues para no enviarles una medicación que de pronto les va a causar otro tipo de afectaciones, pues primero se tiene que estar seguro de ese diagnóstico. Entonces es muy recurrente en niños con sospecha de TDAH que se envía esa evaluación, el neuropsicólogo aplica sus pruebas, aplica sus test, da esos resultados. A partir de ese resultado, quien haya remitido, sea psicología, sea psiquiatría, sea neurología, pues ya toma una serie de decisiones, ¿cierto? En el caso de psiquiatría, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de niño con TDAH, pues lo que hace es básicamente medicar, pero ya con la certeza suficiente, no con la sospecha de que si hay un diagnóstico y que listo, es necesario el tema de la medicación. Es básicamente lo que hace un neuropsicólogo. También hace, qué pena contigo, ahí me detengo en un punto, también hace la evaluación neuropsicológica también puede hacerse o también puede enfocarse en las rehabilitaciones cuando ya hay un daño neurológico. Esto se hace mucho en personas mayores de la tercera edad, donde han habido algún tipo de padecimiento, donde hay algún tipo de sospecha, como Alzheimer. Entonces lo que se hace es una rehabilitación también neuropsicológica. ¿Un neuropsicólogo puede medicar o no? Un neuropsicólogo no puede medicar, ¿cierto? Él simplemente aplica esa serie de test para verificar un diagnóstico y ya el especialista, sea neurólogo, sea médico psiquiatra, pues entra a medicar. El psicólogo tampoco medica, ¿cierto? No, el Entonces, psicólogo tampoco, no, tampoco estamos en la capacidad de medicar. Entonces ya entremos a esas funciones del psicólogo. bueno, el psicólogo, digamos que trata esa parte emocional, que muchas veces, digamos, por psiquiatría, que ya ahorita vamos a hablar un poquito de dónde se enfoca el médico psiquiatra, es más biológico, es más médico, ¿cierto? Es un médico y como médico, valga la redundancia, médica. Sin embargo, pues hay una parte emocional que se ve afectada o por el diagnóstico o, digámoslo así, digamos que por la parte biológica se ven unas afectaciones emocionales. Entonces el psicólogo lo que va a ahondar es en esa problemática con una serie de metodologías científicas que va a llevar a que la persona entienda esa emoción, entienda cuáles son las causas de esa emoción y busque también soluciones a partir de allí, entenderlo y comprenderlo, ¿cierto? En toda su dimensión. Entonces, básicamente es lo que nosotros le explicamos a nuestros usuarios y usuarias acerca de lo que hace psicología. Eh, También hay unas vertientes dentro de la misma psicología, ¿cierto? Que son, digamos que se enfocan en diferentes metodologías, pero con el ánimo de alcanzar ese bienestar emocional, ¿cierto? Todas tienen, digamos que ese fin, pero hay metodologías diferentes, te puedo nombrar dos o tres líneas de atención en psicología. La humanista, ¿cierto? La humanista, también la dinámica,
y la cognitivo-conductual. De pronto son las tres, se me escapará alguna otra, pero son las tres que digamos que más están como dentro del esquema de atención. Cada una tiene metodologías, lo que te digo, diferente. Inclusive cada una se recomienda para, cuando hay una remisión de psiquiatría y psicología, pues hacemos como unas recomendaciones de acuerdo al diagnóstico. Por ejemplo, una depresión, nosotros lo remitimos un poquito más a la línea dinámica u humanista, ¿cierto? Esas dos, digamos que pueden ahondar más en esas partes de la depresión, del por qué se genera esa depresión. Y cuando hay un tema más de ansiedad, ¿cierto? Lo remitimos más a temas cognitivo-conductuales o fobias, por ejemplo. Entonces dan muy buenos resultados, se ha demostrado científicamente que las fobias y el tema de ansiedad, los ataques de pánico o ansiedad, se trabajan muy bien desde esa vertiente cognitivo-conductual. Cognitiva, claro, desde técnicas como la desensibilización sistemática. Entonces, cada una de estas corrientes tienen diferentes técnicas y a partir de ahí es que empieza como ese proceso de cambio en el comportamiento. Entonces, bueno, eh, psiquiatría, ¿qué hace un psiquiatra? Bueno, tema álgido, ¿cierto? Sí, Porque a pesar de que, digamos que en los últimos años hemos visto que se ha visibilizado mucho más la atención psiquiátrica, todavía hay un estigma que se carga muy fuerte porque cuando las personas se refieren a psiquiatría se refieren a locura, se refieren a encierro, se refieren a una medicación que les va a generar y todavía, y con el perdón pues de quienes nos ven, a utilizar un lenguaje un poco coloquial, los medicamentos te entontan, ¿cierto? O sea, te llevan a un estado de adormilamiento donde dejas de ser tú. Entonces todavía hay mucho estigma frente a la atención psiquiátrica. Psiquiatría, la psiquiatría es una especialidad de la medicina, ¿cierto? Para que una persona sea psiquiatra tiene que estudiar primero 5 o 6 años de medicina, especializarse 3, 4, puede estar errado en un año de psiquiatría. ¿Listo? Lo que hace básicamente es tratar de entender el comportamiento humano, sus alteraciones a partir de los trastornos. Entonces, para eso digamos que hay un manual diagnóstico, que es el que se utiliza de acuerdo a una sintomatología que se evidencia, digamos, se apareja con un diagnóstico y a partir de ahí se recomienda un tratamiento. Generalmente, el 99.9 de los casos es farmacológico, ¿cierto? Ahora, ¿qué intentamos nosotros desde nuestra institución? Darle un tratamiento un poco más integral. Una pastilla, y en esto soy sincero con todas las personas que asesoramos, te va a tratar un trastorno en un 40-50%. Listo, máximo un 60%. Falta de sueño, ataques de ansiedad y pánico, de pronto algún tipo de depresión, el medicamento da muy buenos resultados, ¿vale? Pero sin un tratamiento psicoterapéutico, es decir, desde psicología, digamos que nos vamos a quedar cortos. Inclusive, pues yo soy del área de las ciencias sociales y lo que estamos haciendo últimamente es tratar también de eh, mencionar o dar algunos tipos de pautas desde entender los contextos, ¿cierto? Contextos de violencia intrafamiliar, contexto de consumo de sustancias psicoactivas. Todo eso suma también para que un diagnóstico se atienda o no se atienda bien. Entonces tratamos como de darle esa mirada integral. Entonces el psiquiatra básicamente es lo que te digo, diagnostica y a partir de allí medica. exactamente. ¿El psiquiatra puede dar terapia como tal o simplemente llegan, diagnóstico, medicación y control o hace ese proceso de terapia para cambio y modificación de alguna conducta o remite? Depende mucho del psiquiatra, ¿cierto? Hay psiquiatras que entienden precisamente esa integralidad, a que el tema no es solamente medicamentos, que se especializan en psicoterapia, ¿cierto? Entonces hay psiquiatras que sí dan psicoterapia, pero digamos que son muy escasos y más por el mismo sistema de salud. O sea, tú vas a una cita por el sistema de salud de psiquiatría y son 20-30 minutos en los que básicamente es un checklist. O sea, tienes sueño, tienes ansiedad, tienes dificultad para respirar, en fin, es un checklist y cómo vas con el medicamento, estás durmiendo mejor, listo, continúa o no continúa. Entonces, los procesos son muy cortos, no da para hacer procesos de psicoterapia. Entonces, lo que ellos hacen generalmente es remitir y trabajar de la mano de los psicólogos. Debería ser así, pero de todas maneras nos encontramos que a veces hay muchas tensiones entre la visión del psicólogo, psicóloga y la visión del psiquiatra en la psicología. Entonces, como que chocan, entendiendo que deberían ser integradas. Entonces, el remite sí puede hacer psicoterapia y psiquiatras que se especializan en ello,
pero en líneas generales, por el mismo sistema de salud, es muy poco factible que un psiquiatra haga psicoterapia. ¿Cómo saber, por ejemplo, un paciente del común que no tiene tantos conocimientos, dónde debo pedir cita? ¿Cómo saber si será que necesito un psiquiatra, será que necesito un psicólogo? ¿Cómo el ciudadano de a pie Ujú. puede saber dónde definitivamente necesita ir? Es muy buena pregunta porque nos llegan muchos de personas con estas inquietudes, inclusive nosotros generamos un espacio de asesorías para ello. Digamos que la respuesta más simple es decirte, cuando la afectación que tienes traspasa lo emocional y tiene efectos sobre lo biológico, sobre el cuerpo, hay que ir a psiquiatría. Es decir, mm, ya no puedo dormir, ¿cierto? O sea, tuve un problema con mi pareja, evidentemente estoy, discúlpeme la palabra, entusado, entonces tengo esa afectación emocional, pero ya cuando eso me lleva a que duermo 2 o 3 horas, a que pierdo mis ganas de alimentarme, o sea, de consumir mis alimentos, a que ya no me puedo levantar de la cama, a que mi apariencia física deja de importar, ya hay ahí, ¿cierto? Ya hay unas afectaciones que sí deberían verse por psiquiatría, ¿cierto? Ya cuando digamos, estoy entusado, pero listo, logro dormir, al otro día puedo ir a trabajar porque necesito trabajar o ir a estudiar, cumplir con mi rutina, pero de todas maneras sigo pues como con esa pesadez emocional, pues ahí sí el psicólogo yo creo que es la persona indicada para ayudarme en ese proceso. Exactamente, porque es que eso es importante, saber exactamente dónde llegar, saber quién me va a atender, saber realmente qué necesito. Entonces, es importante, desde mi experiencia te puedo decir que puedo atender personas desde lo emocional perfectamente, pero ha habido unos cuantos pacientes que me toca utilizar la remisión a psiquiatría porque desde la psicología uno no logra el avance hasta que no se logre estabilizar esos neurotransmisores y todo, no hay manera de avanzar en terapia. Entonces, eh, eh, para mí, la medicación es fundamental cuando es necesaria. Por eso, aquí también hablamos de profesionales cualificados, porque es que uno va a veces a la EPS, a mí me ha tocado, voy por cualquier sintomatología y hasta medicación para la depresión, y yo, pero si no Por tengo médico general. depresión. Por médico general, esto es por médico general y como por sospecha. Entonces, como que ahí es donde uno dice, listo, la medicación obviamente aporta, pero también tenemos que estar muy atentos a Ujú. qué estamos consumiendo, de quién nos estamos dejando medicar, porque definitivamente la salud mental es mi salud mental, entonces yo debo estar pendiente de ella y saber que es necesario en algunos momentos. Entonces, es importante. Y lo que te menciono, o sea, nosotros estamos tratando como también de sumar esa parte de los contextos, porque pues evidentemente viene una persona, te voy a poner ejemplos, sin señalar pues personas directamente, ejemplos generales, persona con problema de adicciones, ¿cierto? Entonces con problema de adicciones, con una situación, un entorno bastante difícil, y con la intención de que por psiquiatría y con un medicamento todo cambie y su contexto no va a cambiar, ¿cierto? Si no hay, digamos, si un consumo responsable al menos, una reducción de daños o dejar totalmente la sustancia. Y si yo no tengo las herramientas suficientes para poder sobrellevar mis vínculos sociales, entonces va a ser muy complejo que la pastilla haga milagros. Una pastilla no hace milagros, una pastilla te ayuda a mejorar aspectos biológicos, pero más allá del medicamento, hay muchas otras cosas sobre las cuales hay que trabajar. Para eso psicología es supremamente importante. Exactamente. Bueno, entonces ya para ir finalizando, ¿qué hace Global Salud Mental? ¿Cómo aporta a esa salud de las personas? Bueno, nuestra intención, nosotros somos una empresa privada, pero digamos que tenemos un enfoque social. La idea de nosotros es romper las barreras de acceso a los servicios de salud mental, romperlos desde el mismo estigma que te mencionaba ahora aquí con psiquiatría, inclusive con psicología, todavía lo hay. Entonces es enseñarles un poquito a las personas que si yo necesito una ayuda por psiquiatría, se necesita ayuda por psicología, es normal. Vivimos en una sociedad, lastimosamente, que tiene todas las síntomas, todos los aspectos para deteriorar nuestra salud mental. Entonces es enseñarles eso, decirles eso. Es muy válido sentirse mal, pero también es muy necesario tener alternativas, ¿cierto? Buscar alternativas, buscar ayuda y para eso nosotros estamos ahí.
Adicional a eso tenemos unos programas porque el tema del dinero también es una barrera grande para el acceso a servicios. Una cita por psiquiatría no es barata y créeme que un proceso de psicoterapia tampoco lo es, Ujú. ¿cierto? Es más, muchas veces resulta siendo más caro el proceso de psicoterapia que las citas por psiquiatría por la frecuencia que deben ser las citas por psicología. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es a través de proyectos propios, nosotros tenemos unas tarifas especiales para personas con SISBEN AID, para personas en situación de vulnerabilidad también. Hacemos estudio de casos a través de trabajo social. Entonces aplicamos unas encuestas socioeconómicas que nos permite pues como brindar opciones en temas de tarifa más asequibles a las personas. Adicional a eso tenemos grupos de apoyo que son gratuitos y a las cuales cualquier persona pues está invitada y se puede sumar. Personas con diagnósticos, los grupos son para personas con diagnósticos y para cuidadoras de personas con diagnósticos. Entonces, si requieren de pronto ese espacio de charla, de conversación, que también es un espacio que ayuda muchísimo, pues evidentemente nos pueden contactar y los podemos sumar como a esos proyectos. Entonces, es eso. Buscamos romper barreras y buscamos facilitar el acceso de las personas a los servicios de salud mental, Y hay servicios de psiquiatría, psicología, neuropsicología. neuropsicología. Exactamente. Tenemos también otros tipos que, digamos que nosotros nos reñimos con lo que denominan ahora terapias de tercera generación, ¿cierto? Que tienden a ser complementarias a todos estos tipos de procesos. Entonces, a veces tenemos talleres de mindfulness, es un tema de meditación un poquito más, digamos, actual, ¿cierto? Y más occidentalizada, no tan oriental. Mindfulness, tenemos unas terapias de intervención desde trabajo social que se llaman aceptación y compromiso, que son 5 o 6 sesiones que se hacen con trabajo social, que lo que buscan es precisamente que las personas entiendan cuáles son sus situaciones y puedan, a partir de ahí, pues buscar alternativas y soluciones. Entonces es eso, esos son como nuestros servicios a grandes rasgos. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos quedó súper claro, por lo menos esa diferencia, para cuando uno esté en ese proceso de buscar y de saber para acá, para allá. Entonces, bueno, muchísimas gracias. A ti, Joana, bienvenida acá. Gracias.